buenos días. Bienvenidos al ciclo de actividades conversaciones desde el Colegio de Sinaloa. Los saludamos a través de Facebook Live en la videoconferencia Democracia versus Corrupción. Y a continuación presento a las autoridades y a nuestro expositor invitado. Recibimos al maestro Francisco Javier Lizárraga Valdés, él es secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, por sus siglas CESEA. Nos da mucho gusto recibir al doctor Diego Valadez, nuestro conferencista y miembro del Colegio de Sinaloa. También nos acompaña el doctor Jesús Eligio Tirado Ramos, director de Vinculación Interinstitucional y Capacitación de la CESEA. También recibimos a la licenciada Lidia Concepción Zelaya Valenzuela, secretaria general del Colegio de Sinaloa. Y para dar inicio con este programa, vamos a escuchar el mensaje de bienvenida y presentación de la semblanza del conferencista invitado, a cargo del maestro Francisco Javier Lizárraga Valdés, secretario técnico de la CESEA. Adelante. Buen día y un saludo a todas las personas que nos acompañan en este evento que se organizó por parte del Colegio de Sinaloa y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, a quienes agradecemos su conexión a través de Facebook Live para escuchar la videoconferencia denominada Democracia versus Corrupción, que nos disertará el doctor Diego Valadez, miembro del Colegio de Sinaloa. Hablar del doctor Diego Valadez es sinónimo de erudición jurídica, de excelencia académica y de investigación científica de reconocimiento nacional e internacional. De igual forma, su presencia es habitual en los principales medios de comunicación escritos, radiofónicos y televisivos, en virtud de que su vasto conocimiento jurídico y claridad de pensamiento son una especie de luz que nos orienta en la comprensión de los grandes problemas nacionales e internacionales, pero fundamentalmente en aquellos de naturaleza jurídica y social. Dando seguimiento al doctor Diego Valadez, él ha comentado que se requiere canalizar la esperanza y la imaginación de los mexicanos con una reforma constitucional al ejercicio del poder, pues las contradicciones se traducen en mayor corrupción, mayor violencia, mayor pobreza y seguirán agudizándose si no hacemos nada al respecto. Así las cosas, reformar el ejercicio del poder pasa por el tamiz de la democracia y a mayor desarrollo democrático, menos niveles de corrupción son los estudios y los hallazgos de muchos estudiosos de la temática. A continuación me permito leer una breve semblanza del doctor Diego Valadez, que es un sinaloense ilustre, originario del puerto de Mazatlán. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Clásica de Lisboa y en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se tituló. Obtuvo su doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid con premio extraordinario. Es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México y del Sistema Nacional de Investigadores y Premio Nacional de Artes y Literatura. Sus áreas de investigación son Derecho Constitucional Mexicano y Comparado, Historia del Derecho Constitucional y Teoría de la Constitución. Sobre estos temas ha publicado una veintena de libros con ediciones en México y en el extranjero, y más de 400 ensayos en libros colectivos y revistas especializadas nacionales e internacionales. Es miembro del Colegio de Sinaloa desde el año 2000. Tiene usted la palabra, doctor Diego Valadez, y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a usted, maestro Lizárraga, por esta tan afectuosa y generosa presentación. Y quiero comenzar mis palabras agradeciendo el hecho de que se me invite a estar con ustedes, con los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción de nuestro estado, de Sinaloa. Y agradecerlo también en nombre del Colegio de Sinaloa, del que formo parte. Agradezco mucho su presencia, a la licenciada Zelaya, a la licenciada Guerrero, por integrantes también
de la organización del colegio, quiero subrayar que estar conversando con quienes integran el sistema anticorrupción en nuestro estado es todo un privilegio. Realmente no tengo sino que felicitarlos, y lo que me habría gustado más que tomar la palabra yo, habría sido establecer un diálogo, y espero que esto se pueda producir próximamente, maestro Lizárraga, porque me interesa enormemente conocer las experiencias que ustedes han tenido en este brillante desempeño de una institución nueva en nuestro estado y que ha tenido una consolidación muy rápida. Y también me gustaría conocer de ustedes mismos no solo las experiencias positivas, sino también las percepciones en cuanto a las resistencias, que deben ser muchas, que encuentran para el desarrollo de su actividad. Yo tengo una perspectiva, la perspectiva que procede del estudio del derecho constitucional y del derecho constitucional comparado. Pero desde luego, quienes están en la práctica cotidiana, quienes están en la trinchera, dando una gran batalla por la dignidad, la juridicidad de la vida del Estado en general, de las instituciones públicas, son ustedes. Y por eso los felicito y por eso me enorgullece haber sido invitado para poder establecer esta primera comunicación que espero fructifique y que se prolongue en los tiempos por venir. Felicito a cada uno de los integrantes de la institución de la que ustedes forman parte y celebro que este acto se pueda transmitir y pueda ser compartido con otros miembros de la comunidad sinaloense. La perspectiva que tengo, por supuesto, está referida fundamentalmente al funcionamiento de las instituciones federales o nacionales, más que al de las instituciones locales. Pero al comentar con el licenciado Tirado el tema que podría ser de interés para el sistema y que también él comentó con la licenciada Zelaya, pues escogí una denominación que puede resultar bastante crítica al hablar de democracia versus corrupción. En realidad, más bien podría plantearse como la evolución del sistema de combate a la corrupción en México, que reconoce hasta este momento dos grandes etapas y desde mi punto de vista está pendiente una tercera y definitiva etapa para consolidar el sistema institucional que permita combatir de manera cada vez más eficaz la corrupción. No tengo que subrayar los efectos nocivos que la corrupción produce en cualquier sistema político. Desde que se tiene memoria histórica, y esto es desde que se cuenta con escritura que da testimonio de lo que va ocurriendo con la vida del Estado. Esto es alrededor de 4,000 años, que son los que tenemos documentados en cuanto al trayecto seguido por el Estado. Ha sido una constante, y esto está perfectamente identificado, que uno de los elementos más nocivos para el ejercicio del poder, que lo acaba por carcomer, literalmente por corromper, es, valga la redundancia, la corrupción. La corrupción tiene y ha tenido múltiples formas de expresión. Siempre, lamentablemente, se van encontrando formas diferentes de corromper la
no son solo las prácticas cotidianas que pueden tener cierto nivel de distorsión con relación a la aplicación rigurosa de la norma o al cumplimiento de los estándares éticos. No. Lo que ha corrompido en mayor medida, y así se ha demostrado a lo largo de siglos, incluso de milenios, lo que ha corrompido la vida de los estados es el ejercicio concentrado del poder. Ya en el siglo XIX, el Lord Acton, y esto es una expresión muy citada, Lord Acton fue un historiador inglés especializado esencialmente en la historia de la Iglesia. Acuñó el aforismo de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. En realidad, él había advertido que la tendencia a la corrupción se acentúa en la medida que también se acentúa el monopolio del poder. Cuando él hizo esa aseveración, que fue en una carta dirigida a un colega historiador suyo, también británico, se refería fundamentalmente a lo que acababa de pasar unos años antes de que él escribiera esta misiva, que consistió en la determinación tomada en cuanto a atribuir al Papa la virtud de la infalibilidad. Fue el Papa Pío IX el primero que ostentó esa facultad concernida o vinculada con el desempeño de la propia silla apostólica, y se refería, por supuesto, a la infalibilidad en materia de culto. Pero el solo hecho de atribuir a una persona la facultad de infalibilidad, esto es, de no equivocarse nunca, con lo cual se implicaba que tampoco tendría que corregir jamás nada de lo que estableciera como parte del dogma aplicable a millones de feligreses, significaba para un talante formado en un espacio de mayor deliberación como es el británico, significaba evidentemente una distorsión con relación a lo que en la trayectoria que se iba formando de carácter democrático y deliberativo en Gran Bretaña, en Inglaterra, era una de las principales características. Discutir, analizar, llegar a una conclusión y determinar si una decisión podía estar acertada o equivocada y si debía ser corregida o por lo menos modificada en parte. Cuando se establece un principio tan categórico como el de la infalibilidad, es cuando el historiador dice, eso es peligroso, eso puede llevar a la corrupción, porque denota un ejercicio absoluto del poder. Dejando a su parte las consideraciones de carácter teológico que pudiera haber tenido Acton en aquel momento, el hecho es que este aforisma penetró y se difundió por el mundo. Y efectivamente sintetiza de una manera muy brillante una de las vertientes que desencadena procesos de corrupción, la concentración del poder. Visto esto, pasemos a México y veamos cómo se viene desarrollando en nuestro país la forma o la estrategia de combatir la corrupción. Entendiendo la corrupción como toda distorsión de carácter jurídico o de carácter ético que afecte el ejercicio del poder en los términos que prescriben las normas y en los términos que los ciudadanos, los gobernados, esperamos por cuanto hace a la conducta de todos nuestros gobernantes. La desviación de los estándares que consideramos aplicables, razonables, jurídicos y éticos
es lo que podemos calificar como corrupción. Muchas veces, esta corrupción resulta de una decisión deliberada de infringir la norma. Muchas veces resulta también de la incapacidad personal de cumplir con la norma. Esto es, no solo la actitud arbitraria y abusiva está en el origen de la infracción a la norma y por tanto de la incidencia en actos de corrupción, sino que también la incapacidad de dar cumplimiento a la norma por no estar preparada una persona para el desempeño de la función puede ser vista desde la perspectiva del gobernado como un acto de corrupción, pero también inclusive puede ser objetivamente un acto de corrupción, en tanto que quienes ejercen el poder de manera ineficaz por no estar preparados para esa tarea, también es una forma de posibilitar o de abrir un espacio para que la corrupción se produzca. Bien, en México hemos tenido desde 1821, fecha de la consumación de la independencia, y 1824, año de la aprobación de nuestra primera constitución en el periodo independiente, porque ya habíamos tenido una durante el periodo de la Guerra de Independencia, de la Revolución de Independencia en 1814, una constitución muy importante, promulgada en Apatzingán por José María Morelos. Pero hemos tenido desde entonces un sistema presidencial dominante. En el orden de la organización territorial y de la organización política del Estado mexicano, hemos tenido República Unitaria y República Federal, dominando en cuanto al tiempo la República Federal. Pero en todos los casos, hemos tenido un sistema presidencial dominante, hegemónico. Este sistema presidencial hegemónico, que lleva ya casi 2 siglos de imperar en nuestro país, se caracteriza por una enorme concentración del poder, justamente en el presidente de la República. En el caso actual, la Constitución de 1917 atribuyó al presidente las facultades de gobierno más amplias posibles. En ese momento, Venustiano Carranza, al presentar el proyecto de nueva constitución para el país ante el Congreso Constituyente reunido en Querétaro, subrayó que era necesario tener un ejecutivo fuerte y aludió a las circunstancias que México vivía. Se venía en 1916, porque la reunión del Congreso se produjo el 1 de diciembre de 1916. Se venía de una guerra civil y previamente de una revolución. El país estaba convulsionado. La economía estaba en crisis. La infraestructura del país estaba deshecha, fundamentalmente la ferroviaria, la forma básica de comunicación en el país, que era la comunicación ferroviaria, estaba profundamente dañada porque las luchas entre los diferentes grupos habían tenido, entre otros objetivos, el de dinamitar muchas veces las vías férreas para impedir el avance de los enemigos, de las fuerzas enemigas. En fin, estaba abandonado el campo porque muchos habían ido a la revolución, estaban destruidas las vías de comunicación, estaba profundamente afectada la poca capacidad industrial que en México se había instalado hasta ese momento. Estaba, por supuesto, dañado el sistema monetario del país. La emisión de moneda se producía en diferentes lugares del país. Había emisión por parte de los gobiernos locales, de bancos locales. Esto es, el país necesitaba orden, necesitaba superar las animosidades, necesitaba una autoridad con el poder suficiente para acabar con los brotes permanentes de carácter rebelde, insurreccional,
que se daban de continuo a lo largo del territorio. Era, por tanto, explicable que el presidente, que el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, y presidente en funciones, hiciera un planteamiento de este género y el Congreso Constituyente aprobó la estructura del poder gubernamental y del poder presidencial por unanimidad. Posteriormente, a lo largo de estos 100 años, bueno, ya 103 años de vigencia de la Constitución, se han venido adicionando nuevas facultades que en su mayor parte fortalecen el poder presidencial. El presidente en 1917 era la primera autoridad sanitaria, la primera autoridad fiscal, la primera autoridad militar, la primera autoridad agraria del país. Pero con sucesivas reformas, el presidente se convirtió en 1921 en la primera autoridad educativa. Con la reforma de 1928 se convirtió en la primera autoridad laboral. Y así sucesivamente. Ha sido ahora la primera autoridad hidráulica, la primera autoridad agrícola, la primera autoridad ambiental. Y podemos sumar una gran cantidad de atribuciones que la Constitución le ha dado al presidente. En cambio, o en contrapartida, la Constitución no le ha dado prácticamente ninguna facultad a los representantes de la nación, a nuestros diputados y senadores federales, para ejercer ningún tipo de control sobre el presidente. Y además, el poder está concentrado, y así nos lo dice la Constitución, el poder ejecutivo recae en una sola persona, no en un gobierno integrado por diferentes miembros que tengan facultades específicas con relación a sus respectivos ramos. De manera que el presidente no está sujeto ni a controles internos dentro del gobierno, ni a controles externos por parte del Congreso. Pero peor aún, somos un sistema federal y los niveles de control están invertidos. Es el gobierno federal el que controla los gobiernos de los estados, sobre todo en temas tan delicados y tan significativos como los recursos económicos, y no al revés. En otros sistemas, la estructura federal implica que las entidades federativas controlan a quien ejerce el poder federal. De manera que aquí, en nuestro país, no tenemos ni control interno en el gobierno, ni control externo por parte del Congreso, ni control externo por parte de las entidades federativas con relación a un personaje que se llama presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. En estas circunstancias, y viendo que el sistema concentrado de poder producía lo que Acton había denunciado, corrupción, en 1982, cuando el país había alcanzado un nivel de corrupción extremo, particularmente generado o propiciado por la riqueza petrolera de la que México en ese momento disfrutaba en abundancia. Un candidato a la presidencia de la República, Miguel de la Madrid, planteó como una de sus divisas de campaña la renovación moral de la sociedad. Y como respuesta o como solución para esa renovación moral de la sociedad, estableció dentro de su propio gobierno un sistema de contraloría, de control interno. Ya se venía haciendo algo de esto a través de una secretaría que se llamó años antes de Bienes Nacionales, pero no se le había dado la fuerza que adquirió a partir del momento en el que fue presidente don Miguel de la Madrid y estableció la Secretaría de la Contraloría, que tendría por objeto supervisar y controlar
las acciones del gobierno federal y la aplicación de los recursos federales en los niveles estatal y municipal. ¿Por qué se hizo esto en ese momento? Porque el partido hegemónico era también mayoritario en el Congreso. De manera que haber construido un control por parte del Congreso con relación al gobierno habría sido casi una ficción, en tanto que el propio partido tenía mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en la Presidencia de la República. El presidente consideró entonces que necesitaba a alguien de su confianza, en quien él pudiera delegar facultades de supervisión con relación al desempeño que tenía el resto del gobierno, en una persona en la cual él pudiera, reitero, confiar al punto de estar seguro de que cumpliría de manera razonable con sus funciones. Y así ocurrió. Pero el país siguió evolucionando y el sistema político caminó en un sentido diferente de la concentración de facultades del presidente en el orden político. Paulatinamente comenzó a modificarse la estructura del Congreso, hasta que en 1997 la Cámara de Diputados dejó de tener mayoría de un solo partido. Y el gobierno llamado dividido, así le llaman en la doctrina política estadounidense, esto es cuando hay una mayoría en el gobierno y otra mayoría en el Congreso, se convirtió en una regla no escrita, pero sí en una práctica política, como decisión del electorado mexicano. Desde 1997 hasta 2018, no volvimos a tener mayoría del mismo partido en la presidencia de la República y en el Congreso de la Unión. Hoy hemos vuelto a una situación previa a la que existía en 1997. Hay mayoría en el Congreso y en la presidencia por parte del mismo partido. Como esto se comenzó a advertir por parte de la sociedad, que había instrumentos internos de control, pero que no eran suficientes para abatir la corrupción, y se vio muy claramente cómo en los últimos lustros la corrupción retomó su brío y asfixió a la población mexicana y nos llenó literalmente de escepticismo, porque no solo se produjo el proceso de corrupción, sino se vio acompañado por una actitud de cinismo. El avance institucional del país, que nos permitió tener elecciones libres y limpias, se vio acompañado también por otros cambios como el derecho de acceso a la información. De manera que cada día tuvimos mayor información acerca de lo que estaba pasando en las entrañas del poder, pero la corrupción seguía creciendo de manera inexorable, de manera indetenible. Y entonces se produjo, repito, este efecto no solo de la corrupción que ya sabíamos que existía, sino de la impunidad ostensible de la corrupción, que se ejerció entonces ya con características de cinismo. Y esto llevó una vez más a que la sociedad sintiera la frustración de este gran fenómeno. ¿Cuál fue la siguiente respuesta que dio la sociedad? Exigir que la propia sociedad estuviera presente y construyera sus propias instituciones de contención para el fenómeno de la corrupción. Y ha sido la segunda etapa, o el segundo ciclo, o el segundo género de instrumentos aplicados en el país. Ya no solo los de control interno adoptados por los gobiernos, sino también sistemas que involucraban e involucran, como es el caso de Sinaloa por lo que hace al sistema estatal anticorrupción, que involucran a la sociedad y que dan desde luego
un respiro, un alivio y que permiten contender con otros instrumentos frente a la corrupción. Al mismo tiempo, se fueron desarrollando nuevas instituciones de carácter represivo, en el sentido penal de la palabra, de manera que han aumentado los castigos en la ley para los actos de corrupción. Pero, y por eso decía yo al principio de esta plática que me interesará mucho mantener una comunicación cercana con los distinguidos integrantes del sistema de anticorrupción en nuestro Estado, para conocer sus experiencias y las resistencias que han encontrado. Pero esto que estamos teniendo ahora, desde luego es un avance, pero sigue siendo insuficiente. No por la falta de capacidad de quienes tienen a su cargo tan relevante tarea, sino porque todo el esfuerzo encaminado a combatir la corrupción sigue siendo de carácter interno en el gobierno, ahora con participación social, con un fuerte énfasis en la penalización de las conductas de corrupción, pero con una sistemática impunidad que hace que muchos de los esfuerzos por combatir la corrupción se estrellen ante la imposibilidad de tener éxito procesal en relación con las denuncias y enjuiciamiento de quienes han sido acusados o sean acusados de corrupción. ¿Esto a qué nos lleva? A que la corrupción tiene que ser combatida con muchos instrumentos, con los que ya se tiene, más uno adicional, el que llamamos democracia. Veamos rápidamente cómo entendemos la democracia y en qué consiste la democracia. No se trata ahora de que yo lance algunas cuantas teorías de la democracia, sino simplemente voy a hacer referencia a instituciones básicas de la democracia. La democracia, cualquiera que sea el concepto que tengamos sobre ella o que adoptemos en el orden estrictamente teórico, la democracia se asienta en dos grandes pilares. Uno, el de las libertades públicas, que se traduce en la construcción de sistemas robustos de carácter electoral, en los cuales participan además partidos políticos, merced a los cuales los ciudadanos podemos saber que elegimos a quien queremos elegir en los términos más objetivos posibles de información acerca de las características del elegido, pero siempre con libertad en cuanto a la emisión de nuestro voto y haciendo que nuestro voto no sea objeto de manipulación ni que sea conculcado o literalmente robado, o que no seamos despojados de nuestro voto por actos fraudulentos previos a las elecciones, durante las elecciones o posteriores a las elecciones. Esta parte de las libertades públicas, que va también acompañada, por supuesto, por la libertad de expresión, que es una de las claves de las libertades públicas y de las libertades políticas para la contención electoral, esto ya lo tenemos construido y bien construido en el país. Tardamos mucho tiempo, inclusive siglos, para llegar al nivel en el que estamos hoy, y podemos sentirnos legítimamente satisfechos de que así hayamos tardado mucho tiempo, finalmente consolidamos un sistema de libertades democráticas que nos permiten expresarnos, que nos permiten participar en los términos que deseemos en cada organización política a la que cada quien quiera adherirse o por la que cada quien quiera votar, y que está garantizada la legitimidad de los procesos electorales con los tropiezos que se pueden dar en cualquier momento, en cualquier país, en cualquier sistema. Pero hay mecanismos de corrección para esos tropiezos. Pero, perdón, la democracia, como dije, tiene dos grandes cimientos. Uno es el de las libertades públicas. El otro es el de las responsabilidades políticas. ¿Por qué? Miren ustedes, desde el siglo XVIII,
Jacobo Rousseau observó, refiriéndose a la política inglesa, que los ingleses se creían libres, decía él así, porque están orgullosos de poder escoger en un solo momento a quien luego se convierte en su amo. Y efectivamente, ya en Inglaterra había comenzado a experimentarse el voto, era un voto restringido en función del sexo, solo votaban los hombres, y en virtud de la riqueza solo se votaba cuando se tenía cierto patrimonio, pero se votaba. Sin embargo, los que votaban elegían a quienes, una vez elegidos, actuaban con absoluta libertad con relación a los votantes. Esto en Inglaterra en el siglo XVIII, y esto denunciado por Juan Jacobo Rousseau en su libro El contrato social. Bien, esto se fue corrigiendo. Se fue corrigiendo en Inglaterra, como se fue corrigiendo en la mayor parte de los sistemas que adoptaron instrumentos democráticos para la elección de sus gobernantes. Y complementaron el esquema de libertades públicas con el de responsabilidades políticas. ¿Para qué? Para no elegir amos. ¿Cuál es el estatus histórico, jurídico y político en el que nos encontramos los ciudadanos mexicanos? Que somos absolutamente libres para elegir amos. No podemos tener duda alguna de nuestra libertad. Pero aquellos a quienes elegimos tampoco tienen duda alguna de que una vez ungidos con el poder, no tienen ningún nivel de responsabilidad frente a nosotros. Se vuelven intangibles. Y esa intangibilidad es la que en muchos casos propicia la corrupción. Prácticamente en la estructura del poder mexicano, solo no se corrompen aquellos que no tienen vocación de corromperse, aquellos que por convicción y talante personal optan por la línea de la honorabilidad. Y los aplaudimos y los reconocemos. Pero los que deciden lo contrario no tienen ningún impedimento para hacerlo. Pueden enriquecerse y pueden abusar del poder mediante otras formas, además del enriquecimiento, como pueden ser, por ejemplo, actos de nepotismo o incluso de simple arbitrariedad, que es una forma de corrupción en cuanto a la toma de sus decisiones y a la imposición de las decisiones. Las decisiones arbitrarias son también parte de la corrupción. Por eso, a esta plática le denominé Democracia versus Corrupción, porque hemos avanzado considerablemente en tema de libertades públicas y hemos avanzado significativamente en la construcción de cierto tipo de controles internos de las administraciones y complementados por la acción de la sociedad, como es el caso de lo que nosotros vemos en Sinaloa, por ejemplo. Pero nos falta la otra parte. Nos falta la consolidación de un sistema de responsabilidades políticas, de suerte que no tenga que combatirse a la corrupción solo con instrumentos penales que han demostrado ser fallidos, porque son muy pocos los exfuncionarios o los funcionarios que han incurrido en actos de corrupción y que han recibido una sanción penal por la comisión de esos actos de corrupción. Lo que ha funcionado mejor es conjugar lo que ya se tiene en México con lo que se tiene en las democracias avanzadas. Controles políticos efectivos. Esto suena muy vago, muy ambiguo, pero los controles son de múltiples formas, se ejercen de múltiples formas. Miren ustedes, solamente voy a aludir a algunos ejemplos. En nuestro sistema político prevalece lo que a principios del siglo XX Max Weber denominó patrimonialismo en el ejercicio de la función pública.
Max Weber, quizá el mayor sociólogo del siglo XX en el mundo, estudió con mucho detenimiento lo que llamaba y lo que denominamos burocracia, pero él particularmente estudió la burocracia prusiana, que encontró muy sólida y a la que atribuyó numerosas virtudes en la gestión de la vida del Estado. Porque una buena burocracia, esto es, un buen aparato administrativo, altamente profesionalizado y con sus propios estándares de promoción basados básicamente en el mérito, es lo que se llama meritocracia, es desde luego un gran balance frente a lo que ocurre con la política. En México, en cambio, la patrimonialización de la política y de la administración, repito, estos también son términos de Max Weber, lleva a que quien gana una elección se convierte en el dueño del aparato administrativo que le toca dirigir. Y a ese aparato administrativo llegan personas con muchas capacidades, pero también llegan personas cuyos méritos principales o virtudes principales consisten en ser amigos de quien triunfó o amigos de quien triunfó porque llegan merced a la recomendación correspondiente o incluso familiares de los triunfadores. Este ejercicio patrimonial de la administración pública es uno de los grandes vicios que todavía arrastramos en el país. Se estableció en 2002 en el ámbito federal un sistema de servicio civil que rápidamente se desvirtuó, porque quienes ejercen la conducción del servicio civil efectivamente aplican exámenes para quienes desean entrar a cierto nivel de cargos, pero no siempre hay honestidad en el control de esos exámenes. Y muchas veces quienes entran y tienen ciertos privilegios conocen el contenido de los exámenes que van a resolver antes de que se presente el examen mismo. Estoy simplemente señalando un ejemplo para hacer fácilmente comprensible la distorsión que se ha dado del servicio civil de carrera en México. Hay casos de servicio civil eficientes. Los hay en algunos poderes judiciales locales y en el Poder Judicial Federal. Los hay en algunos organismos públicos de carácter constitucional en el ámbito local y también en el ámbito federal. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral tiene un servicio civil muy competente. Los hay en organismos, repito, constitucionales autónomos como el Banco de México. Hay muchas formas de servicio civil que ya existen en el país, en el servicio exterior mexicano hay un buen servicio civil. En instituciones como el Seguro Social hay un buen servicio civil. No voy a decir todos los ejemplos, que por fortuna son muchos, y que también existen, por supuesto, en los niveles locales, pero no es la regla general. Y faltan esfuerzos adicionales, porque, por ejemplo, no se ha establecido un servicio civil municipal que tendría que ser una organización nacional que preparara a los funcionarios especializados que trabajaran en el ámbito municipal en aspectos tan sensibles como, por ejemplo, la administración hidráulica o la administración de desechos sólidos o la administración de los sistemas de tránsito o muchos otros aspectos del desarrollo urbano que requieren funcionarios de alto nivel de especialidad que no pueden formar los municipios por sí mismos para sus propias necesidades, que tendría que ser parte de un esfuerzo nacional. Esto no se ha hecho. No hay tampoco en todo el país una formación homogénea de los servidores públicos estatales. Y no la hay para, reitero, una buena parte de los servidores federales. El servicio público mexicano, de los varios millones que integran el servicio público federal, alrededor de 800,000 no forman parte de ninguno de los grandes segmentos que ya tienen
profesionalización en el desempeño de sus cargos. Y esos son justamente los que se han convertido en el objetivo al que se busca alcanzar una vez que se toma el poder merced de las elecciones. El repartimiento de los cargos, que son muchísimos. Este es solo un ejemplo. Falta, por tanto, allí un nivel de control interno dentro de las propias administraciones para que el servicio civil garantice niveles de pulcritud y honorabilidad en el desempeño de los cargos. En una ocasión, por ejemplo, leyendo las memorias de un ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, vi una página que me llamó mucho la atención porque dijo que acababa de tomar posesión y esa noche se dirigió a su casa en el auto oficial del Ministerio de Relaciones, pero que en determinado momento, a la mitad de la ruta entre el ministerio y su casa, el conductor del vehículo se pasó a la orilla de la carretera y le dijo al ministro: ministro, mi contrato y mi obligación es para trabajar en Londres. Estamos saliendo del área jurisdiccional de Londres. Le toca a usted pasarse al volante y conducir hasta su casa. Bueno, ese es un servicio civil muy profesional. Ahí lo que tenemos es que cada quien sabe el papel que le toca desempeñar y el propio conductor del coche oficial de un ministro sabe que el ministro no puede excederse en las órdenes que le da a un funcionario, a un servidor administrativo, porque es un servidor de la administración y no es un servidor personal del ministro. Pero he dicho solo un ejemplo. En realidad, el eje de nuestro sistema, y con esto voy a concluir, porque me estoy acercando a los 45 minutos establecidos para esta plática, el eje está en los controles internos del gobierno, en los controles de la federación, de las entidades federativas con relación a la federación y no viceversa, y en los controles congresuales, donde se da otra gran regla. En los congresos, la mayoría decide, pero la minoría controla. Efectivamente, si se trata de aprobar una ley o un presupuesto, es la mayoría la que determina la aprobación o no aprobación de un instrumento determinado. Pero eso no priva a la minoría de ejercer funciones de control acerca de cómo se ejercen aquellas autorizaciones o aquellas normas, cómo se practican, que fueron aprobadas por la mayoría. En todos los sistemas constitucionales, y lo he dicho en varias ocasiones previas, en otras conferencias, aquí en Sinaloa y en otros lugares del país, en todos los sistemas democráticos avanzados, las fuerzas políticas minoritarias, que no son las que deciden, porque repito, la decisión siempre se toma mayoritariamente en una democracia, las fuerzas minoritarias son las que controlan el sentido y el resultado de esa decisión mayoritaria. Y pueden integrar por lo mismo comisiones de investigación y hacer comparecer a esas comisiones de investigación lo mismo a funcionarios públicos que a particulares. Porque también los particulares están ejerciendo en sistemas como el nuestro y como la mayor parte del mundo funciones que tienen que ver con servicios públicos. El servicio de crédito es un servicio público. El servicio de transporte es un servicio público. Los servicios de salud son todos servicios de relevancia pública. Unos son prestados por particulares y otros son prestados por entes públicos. Pero la relevancia es pública y social en todos los casos. Así pues, cuando los controles se ejercen por parte de las minorías de manera eficaz, para que nosotros podamos contar con la seguridad de que no hay ejercicios indebidos del poder, ejercicios excesivos del poder, entonces se cierra el circuito, se cierra el círculo de los órganos especializados de carácter gubernamental
de los órganos especializados con participación social y de los órganos de control político para evitar actos de distorsión. Como caso final, con relación a esto, menciono que se han construido algunos controles, pero que no los estamos aprovechando. No se diseñaron adecuadamente. Miren ustedes, se luchó durante mucho tiempo, me tocó formar parte de quienes impulsaron los procesos de reforma constitucional para restablecer la reelección de los legisladores en México. Esto se produjo en 2014. Fue reformada la Constitución hace 6 años para permitir que a partir de 2018 reelijamos a nuestros representantes. La primera vez que vamos a tener oportunidad de reelegir es en 2021, porque solo son reelegibles los que fueron elegidos en 2018. Pero la reforma tiene 6 años y en 6 años no se reglamentó la reforma. No lo hizo el Congreso. Debió haberlo hecho. Es una omisión grave del Congreso Federal no haber regulado la reelección de los legisladores. Porque ahora se ha perdido una oportunidad de que nosotros, los ciudadanos, controlemos a nuestros representantes. Es la única forma de que luego los representantes controlen a los gobernantes. Ya el instrumento está construido, pero todavía no está reglamentado. ¿Qué ventajas tiene la reelección por lo que respecta no a los reelegidos, sino a los electores que somos nosotros? Que podemos evaluar a nuestros elegidos, podemos apreciar cómo se desempeñaron en las responsabilidades de representación de la nación que les asignamos o de representación local que les atribuimos, y si son merecedores o no a recibir nuevamente nuestra expresión de confianza reeligiéndolos, o mejor, si eso no nos convence, optamos por otra elección, por elegir a otro candidato o a otra candidata. Esto ya está funcionando, digamos, ya está establecido en nuestro sistema constitucional, pero no está funcionando. La Constitución se reformó en 2011 para permitir en el Congreso de la Unión las preguntas y las interpelaciones a los integrantes del gabinete y a los directores de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal. Solamente que no es un derecho de la minoría, sino que es la mayoría la que determina si finalmente convoca o no convoca a un funcionario o a otro. Cuesta muchísimo trabajo hacer ir a los secretarios de Estado al Congreso para que se entrevisten con las comisiones y ya no se diga con el Pleno. Casi nunca ocurre. El instrumento ahí está, en la Constitución, falta dinamizarlo. Necesitamos, por tanto, como ciudadanos, ser progresivamente más exigentes. Y yo no quiero, por supuesto, concluir estas palabras, dejando en ustedes un sentido de malestar o de escepticismo, porque no es mi intención ni es lo que necesitamos. Lo que necesitamos solo es saber que efectivamente tenemos un gran problema que se llama corrupción, que efectivamente hemos dado varios pasos, algunos muy significativos, que contamos con instituciones serias, como es el caso del sistema estatal anticorrupción en cuanto a Sinaloa concierne, pero que todavía necesitamos dar otros pasos. Algunos ya están en la Constitución y necesitamos activarlos. Algunos tenemos que llevarlos a la Constitución y tenemos que enriquecer nuestra vida pública. Lo que quiero señalar, por tanto, es que reconocer nuestras deficiencias y señalar los déficits que tenemos en materia de avances democráticos y de avances en contra de la corrupción no debe desestimularnos, sino que debe, por el contrario, convertirse en un acicate para que sigamos exigiendo continuar con la línea de progreso y de evolución que hemos traído por algún tiempo, no siempre con la misma intensidad y no siempre con el mismo sentido de ascendente, pero está en nuestras manos retomar esos estímulos del pasado y
a adicionarles nuevas ideas en el futuro para que entonces podamos sentirnos que hemos llegado a lo que necesitamos, a lo que podemos, a lo que debemos. Una democracia honorable, recta, funcional, de la que todos estemos satisfechos. Les agradezco mucho su atención y muchas gracias nuevamente, maestro Lizárraga. Muchas gracias a todos los integrantes del sistema. Muchas gracias al Colegio de Sinaloa por haberme dado esta oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias al doctor en esta revisión del ejercicio absoluto del poder. Ya él nos compartía cómo estos mismos desencadenan procesos de corrupción y de forma particular en nuestro país. Antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas, queremos ofrecer unas disculpas por fallas técnicas ajenas a nuestra voluntad y también queremos invitar a las personas que nos están siguiendo a través de Facebook que hagan sus preguntas a través del chat de esta plataforma. Yo voy a darle la bienvenida a la licenciada Heidi Vega Gagiola. Ella será la moderadora de la sesión de preguntas. Ella es titular de Asuntos y Procedimientos Jurídicos del CCEA. Adelante, licenciada. Muchas gracias, buen día. Me voy a permitir iniciar haciéndole extensiva las felicitaciones al conferencista y se tiene una gran presencia de diferentes partes del estado, de los órganos internos de control de los municipios de Lota, de Badiraguato, Escuinapa, Mazatlán. Le manda a saludar el señor Jaime Félix Pico. También se encuentran conectados desde Cozumel del órgano interno de control, de la Fundación de Parques y Museos, del Colegio de Psicólogos de Mazatlán, del H Congreso del Estado de Sinaloa, del Instituto de Investigaciones Parlamentarias y del área de bibliotecas, del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Sinaloa, y le hacen extensiva la felicitación por la excelente conferencia, doctor. Le agradezco muchísimo, licenciada Vega. Es muy generoso de su parte transmitirme este mensaje y, por supuesto, yo les correspondo a quienes me lo hicieron llegar también con un saludo cordial y con mi agradecimiento por su atención. Y saludo muy especialmente a todos los que están, además, involucrados en tareas tan importantes como esos órganos internos de control en los ámbitos municipal o estatal en otras entidades. Muchas gracias. Esperamos un momento para ver si por el chat nos hacen alguna pregunta. Continuamos aquí. También lo está viendo, lo manda a felicitar la licenciada Maribel Cholet. Saludos para ella también y para el licenciado Félix Pico igualmente. Gracias. Ok. Muy interesantes los comentarios. Muchas felicidades. Excelente conferencia. Gracias por compartir su conocimiento. Noé Álvarez, de Protocolos y Ceremonias también, de la Contraloría Ciudadana de Mazatlán AC. Damos un minutito más para ver si se animan a hacer alguna pregunta, algún comentario. Pero por lo pronto, las felicitaciones. Por la invitación, agradecimientos también. Yo espero, como les comentaba en un principio, tener la oportunidad de reunirme con ustedes cuando vaya a Sinaloa. Le pediré a la licenciada Zelaya que me haga el favor de comentar la posibilidad de reunirme con ustedes para saludarlos personalmente, para agradecerles esta invitación y para tener ese coloquio o diálogo interno que tanto me interesa. Porque reconozco en ustedes los protagonistas de una importantísima actividad que es la de no solo combatir la corrupción, sino transmitir confianza a la ciudadanía. Pues muchas gracias, doctor. En caso de que se hiciera alguna pregunta, nos permitiremos contactarlo y hacérsela llegar para que se conteste de manera
personal, porque al parecer no nos han formulado ninguna, salvo las diversas manifestaciones de agradecimiento, que les dan muy buenos recuerdos siempre sus conferencias. Y pues aquí estamos. La Secretaría Ejecutiva agradece también. Pues yo les agradezco muchísimo a ustedes. Gracias, licenciada Vega, y yo todo lo que espero es poder estar ya vacunado para poder ir a nuestra tierra y poder estar con ustedes, porque es lo que más falta me hace y es lo que más me alimenta, estar en Sinaloa. Aquí ya se animaron a hacernos una, dice Cristian Correa, dice, ¿qué pasa en los casos como el nombramiento del encargado del órgano interno de control donde no hay un proceso de selección y después se decide elegir a otra persona? ¿Cuáles son los mecanismos que deben establecerse para que la selección no sea discrecional? Es un planteamiento muy interesante de Cristian Correa y corresponde a lo que yo mencioné, la vocación patrimonialista que tiene el sistema constitucional mexicano. Desconozco a qué caso específico se refiere y si ya está previsto en este caso algún remedio particular. Si no lo hay, habrá que construirlo. Y creo que una de las formas, quienes tienen más experiencia y quienes podrán hacer mejores recomendaciones en ese sentido, son los propios integrantes, en este caso del Sistema Nacional, del Sistema Estatal Anticorrupción, porque deben ser los temas que seguramente están recibiendo ustedes como consulta o de los cuales pueden tomar conocimiento para hacer sugerencias si es que hay que modificar algunas disposiciones de carácter legal. Muchas gracias. Otra pregunta es de un tema distinto. Dice, el caso de la detención del ex jefe de la Sedena, ¿qué piensa del juicio que se le hace en Estados Unidos? Digo, en relación al tema de la corrupción en las instituciones públicas. Si está contemplada en la Constitución, ¿por qué no se aplica? ¿Qué es lo que le falta? El caso del exsecretario de la Defensa detenido en Estados Unidos no tiene, digamos, una regulación específica particular en la Constitución ni en la legislación penal. Es la misma que rige para todos aquellos que delinquen. Lo que yo sí sugiero es que se tenga cautela en cuanto a no considerarlo ya un delincuente. En este momento ha sido detenido y va a ser presumiblemente enjuiciado. Eso no quiere decir que se demuestre que todos los cargos que se le imputan sean ciertos. Creo que es muy importante que manejemos estos dos niveles en todo nuestro esfuerzo por combatir la corrupción. Uno, el de que persigamos efectivamente a quienes incurren en actos contrarios a la ley, pero otro, que no prejuzguemos a quienes están sometidos a un proceso, porque muy bien pudiera ser, y no es un caso único, que hubiera equivocaciones o elementos no demostrables en las imputaciones que se hagan a una persona. La Constitución mexicana establece la presunción de la inocencia. Esto significa que nadie puede ser considerado como delincuente mientras no haya sido sentenciado. Mientras tanto, no es más que una persona sujeta a proceso. Muchas gracias, doctor. También le mandan saludar del Colegio de Abogados Genaro Estrada. Y saludos para los colegas también, con mucho afecto. La licenciada Xochitl Ceja nos comenta que su mensaje le hace un gran sentido de responsabilidad y conciencia para emitir el derecho de nuestro voto, que le agradece la conferencia siempre. Muchas gracias, licenciada Xochitl. Para cerrar, pues no nos queda más que agradecer como siempre la participación y le cedo el uso de la voz a la maestra. Muchas gracias. Gracias, licenciada Vega, por su apoyo. Su orden.
Estamos por llegar al final de esta actividad académica. Yo voy a invitar para que haga entrega del reconocimiento, el mensaje y clausura de la videoconferencia al doctor Jesús Eligio Tirado Ramos, director de vinculación interinstitucional y capacitación de la CCEA. Bienvenido. Damos las gracias al Colegio Sinaloa. Nuestro más sincero agradecimiento por brindarnos su valioso apoyo, en especial a la licenciada Concepción Zelaya Valenzuela, secretaria general del Colegio Sinaloa. Muchas gracias, licenciada, por la gestión, la coordinación, la amabilidad, lo cual fue un valioso soporte técnico logístico para la realización de este evento. También a la maestra María Trinidad Guerrero, directora de comunicación del Colegio Sinaloa. Y agradecemos también al maestro Francisco Lizárraga Valdés, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, al doctor Martín León Esteban, director de la Unidad de Tecnología de la Gestión de la Información, a la licenciada Heidi Vega Guejuela, titular de Asuntos y Procedimientos Jurídicos, a todo el público en general, órganos internos de control, funcionarios públicos, Congreso del Estado. Agradezco a toda la atención prestada que han hecho posible este evento y nos sentimos muy agradecidos de entregar el presente reconocimiento al doctor Diego Valadez, a la disposición que ha tenido en su persona por la excelente y brillante exposición. Un gran profesional en el campo académico, científico, en la investigación. Muchas gracias, doctor, por compartir su experiencia, generosidad, darnos su valioso tiempo de ofrecernos un espacio en su agenda de un tema tan relevante e importante con los tiempos que estamos viviendo actualmente. Son enriquecedores sus comentarios. Esperamos, claro, y aceptamos su invitación para que nuevamente siempre estarán los brazos abiertos de recibirlo con la misma pasión que usted aborda lo que es la docencia, la investigación y el conocimiento. Y aquí lo veremos, doctor, para juntarnos con usted y que nos aporte toda su experiencia en este campo de la corrupción. Me interesa compartir la experiencia de ustedes fundamentalmente, doctor Tirado. Muchas gracias nuevamente. Hago míos también los agradecimientos que usted expresó y les hago llegar desde aquí un abrazo con todo afecto, con toda emoción y con toda gratitud. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego.